Hechos capítulo 9. Gloria al Señor. Hechos capítulo 9. Dios tiene propósitos al reunirnos, a juntarnos. Nuestros hermanos desde tiempo atrás estuvieron conectándose en los cultos y deseaban que pudiéramos tener compañerismo, y Dios nos ha provisto este tiempo. Tenemos gran expectativa. Conocer a nuestro hermano Marini, su esposa de Mar del Plata, Dios los bendiga. Y bueno, demás familias de acá de Buenos Aires, Dios los bendiga a todos. Y es un gran tiempo que creo que vamos a pasar. Hechos capítulo 9. Vamos a leer del verso 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a orar un momento. Gloria al Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos decirte gracias por esta oportunidad que nos das de estar alrededor de este compañerismo, Señor, alrededor de la fe de creyentes, Padre, que en su corazón, Señor, tu palabra ha tenido bienvenida, y esa palabra, vivificando su fe, Señor, ha traído resultados, Padre, estas reuniones. Señor, vemos su esfuerzo, su interés, su amor, su dedicación, Señor, en sus corazones a tu palabra. Vemos el resultado de tu palabra, Señor. Te decimos gracias por ver eso. Pero si nos reúnes, Señor, queremos tener la expectativa y el entendimiento de que lo que necesitamos y lo que requerimos, Señor, aún tú nos puedes dar, y seguro que estás presto a dárnoslo, si nosotros estamos dispuestos a no detenernos en algún punto del camino, sino a seguir, Señor, dejándote obrar en nuestra vida hasta que haga de nosotros tu imagen y semejanza de una manera real, Señor. Gracias por este tiempo y por esta porción de tu palabra. Creemos firmemente, Señor, que pasaremos un gran tiempo en tu presencia, Señor, y tú te hagas real a cada vida, a cada corazón. En el nombre de Jesús también te pedimos que mientras su palabra es traída, que cada creyente, Señor, en el lugar que estuviere, donde tu palabra llegue, pueda recibir, Señor, la provisión de cada necesidad que tuviere, y que su fe, Señor, pueda realmente ser fortalecida por tu palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, Dios los bendiga. Tomemos nuestros asientos, pónganse cómodos. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, queremos usar un tema de la novia identificada por sus características. Ahora, es un gran tema, ¿no? La novia identificada por sus características. Gloria al Señor. Entonces, al leer esta escritura que el Espíritu Santo registró, ¿ve? Al leer esta escritura aquí en el libro de los Hechos, es algo que lo pasaríamos por alto y pensaríamos que la historia de lo que Dios hizo con aquel hermano llamado Saulo, y luego llegó a ser Pablo. Pero el profeta vino y nos dio las claves del misterio que contiene la Biblia, y nos mostró que Pablo era un misterio en la Biblia. ¿Entiende? Él nos dijo que él es
el tipo de todo creyente, el tipo de todo ministro. Él es el patrón de todo lo que Dios iba a hacer en el futuro. ¿Entiende? Entonces, cuando Dios registró estas cosas, nos damos cuenta que Pablo es traído a un compañerismo y a una unidad con Dios muy grande. Conocemos su fidelidad, su amor por Dios, por la palabra, su labor en la fe. Pero el Espíritu Santo quiso registrar estas cosas, mostrándonos que él estaba en una condición terrible en su fe y en su relación con Dios. ¿Entiende? Él fue llevado a una condición de amnesia. Él fue llevado a una situación donde se encuentra laborando opuesto a lo que Dios está haciendo. Jesús estuvo en la tierra, mostrando Pablo un misterio que no es en los días del Hijo del Hombre que Dios hará una obra como esta en Pablo, porque Pablo es en realidad un misterio que revela lo que Dios hará con la novia después de los días del Hijo del Hombre, porque pudo haber Dios despertado a Pablo en los días de Jesús, pero no lo hizo, ¿entiende? Dios sabía y lo había predestinado a Pablo para ser el primer ángel mensajero, para ser el gran apóstol a los gentiles, ¿entiende? Pero es un misterio que Jesús no la haya ido a buscar en sus días cuando él estuvo en la tierra, y lo dejó ahí porque Dios quería registrar la situación, cómo iba a llamar a Pablo. Él registró cómo llamó a cada uno en los días del Hijo del Hombre, ¿entiende? Pero después de los días del Hijo del Hombre, ¿entiende? Entonces nos encontramos, que Pablo y la iglesia se encuentran en bandos opuestos, y el líder de la iglesia, el protagonista de esa iglesia, del Señor Jesucristo, era Pablo. Él era el capitán, el general de ese ejército de la primera edad. Pero mira la paradoja, ¿no? El general luchando contra su propio ejército y tomando otros soldados que no son sus soldados y destruyendo a sus propios soldados. ¿Te das cuenta dónde Satanás puede llevar a un hijo de Dios? Mostrando que después de los días del Hijo del Hombre, ¿en qué condición estará el verdadero creyente? ¿Entiende? El verdadero creyente estará en una amnesia, porque el profeta predicó amnesia espiritual. Es una falta de entendimiento. Entonces, pero para que él llegue allí, ¿entiende? Él pensó, escucha estas cosas, porque él en su corazón amaba a Dios. Él más adelante dice en Gálatas, yo era celoso de la ley, ¿entiende? Era fariseo de fariseos, ¿entiende? A él le gustaba hacer las cosas bien hechas, ¿entiende? Entonces, pero él buscó, ¿entiende? La influencia errada, porque él pensó, quería servir más a Dios y miró, ¿entiende? Que de la forma, que él pensó que necesitaba una instrucción humana, ¿entiende? Y él no buscó cualquier instrucción humana, buscó la mejor instrucción humana, buscó el liderazgo de Gamaliel, la influencia del hombre más ilustre que había en ese día, ¿entiende? Entonces, esa influencia de un hombre que le instruyó y le enseñó la palabra, pero la palabra que ve usted, Gamaliel no era autorizado para enseñar la palabra, aunque él se preparó y los hombres lo autorizaron, pero no Dios, ¿entiende? Entonces nosotros podemos querer de repente hacer cosas, pero en el reino de Dios es el que liderazgo, que si él no tiene el ser terrible. Ahora, no es de Dios, ¿entiende? El problema es el canal por donde está esa fuente. Entonces, de esa manera, entonces, recibiendo, ¿cuál fue el resultado de la instrucción? Porque está enseñando a Pablo, buscando una inspiración, cosas, y él no está tener una allá en el mundo, ¿entiende? Está buscando amar a Dios, Señor, ¿entiende? ¿Qué es? Nos damos cuenta que el y Dios dejó que el mensaje como Dios dejó un sistema enseñanza que la palabra un hijo de el diablo de ser que no esa ¿qué va a hacer? Esa va a decirle
Se debe ser a la corte. El resultado en Pablo, resultado de teofanías, ¿entiende? El que va a poner el fundamento, ¿ve? El que va a poner el patrón para todo ministro y para todo mensajero y para todo cristiano, ¿entiende? Él tuvo que, el que llegó a tener tres cosas: fiel a toda la palabra, ¿entiende? ¿Qué más? ¿Ve? Tenía la palabra escrita y la palabra hablada, ¿entiende? Y también tenía, dice, la vindicación de su ministerio, ¿entiende? Pero mira la condición en la que se encuentra, ¿entiende? No es sencilla. Está teniendo un odio mortal a aquellos que debiera amar. ¿Por qué? Él no logra entender cómo puede ser. Yo me esforcé tanto, y estos sacerdotes, él podía ver su esfuerzo por conocer, su dedicación por estudiar, y de repente los dialectos y los símbolos y todo eso, y estos vienen de la noche a la mañana, si la quieren dar de mejores que nosotros, ¿entiende? Yo no puedo permitir eso, porque él está pensando, no sabe no entiende la manera en la que le sobra, ¿entiende? Por la influencia que está recibiendo. Entonces se encuentra, ¿ve? En esa condición opuesta. En esa condición, ¿ve? Y él consintió. Ahora dice, ¿quién lo sacudió a Pablo? ¿Quién lo despertó a esa ira? Escucha estas cosas, ¿ve? ¿Quién lo despertó cuando se encontró con Esteban? ¿Entiende? Cuando él se encontró con Esteban, entonces, y empezaron a discutir, dice la Biblia. Y dice, y nadie podía resistir la sabiduría que estaba en Esteban, y Pablo no podía tolerar eso. ¿Sabe por qué? Porque Pablo, él se había propuesto no ser uno más. Él se había propuesto ser el mejor, tener el mejor entendimiento, y luchó por eso. Y esforzó tanto, y aquí viene otro, y por más que él se esfuerza no puede. Entonces él dice, no puede ser, yo soy sincero, hago de todo el esfuerzo, hago todo lo que acá me enseñan los maestros. ¿De dónde está sacando esto? Porque él pensaba que estaba en el sistema de Dios. Y si viene algo más alto, ¿entiende? Como Dios pudiera dejar fuera de escena, ¿entiende? A una iglesia tan esforzada, tan santa, que se lavaban las manos, los platos, y una santidad tremenda. Él no podía entender cómo es que ellos no van a estar con Dios, ¿entiende? ¿Ve? ¿Y cómo puede ser que estos que vienen de la nada y nunca tuvieron interés con Dios, y ahora y de la noche a la mañana, ve, son levantados de una manera tan tremenda? Él no entendía predestinación. Él pensaba que es por méritos humanos. Más adelante él escribe, ¿entiende? Más adelante él escribe, ve, que no era así. Más adelante dice, Dios es soberano. A quien quiere rechaza, a quien quiere él llama. Él dijo, ve, amó a Jacob, aborreció a Esaú, ¿entiende? Tú dirás, pero ¿por qué Dios hace eso? ¿Entiende? Y Pablo empieza a explicar eso, pero él lo entendió después. Pero mientras estaba ahí, ¿entiende? Él no entendía esas cosas, ¿ve? Mientras estaba ahí, ¿ve? Él no entendía cómo es que esas cosas están tomando lugar. Entonces, nos damos cuenta que eso produjo en él un odio, una ira y un deseo de acabar con todos esos. Y era un deseo muy serio, muy firme, ¿entiende? Pero hermano, ¿cómo puede ser a un hombre tan entendido como Pablo? Para hacer eso él tenía que estar seguro que eso era el diablo. Y para creer que era el diablo, él tenía que estar convencido que el diablo puede traer más sabiduría y más fe y más resultados que Dios. Porque la Biblia contundentemente declara, nadie podía resistir la sabiduría de Esteban. Y la Biblia declara, no podías hacerle enojar a Esteban, ¿entiende? Él decía, perdona a los padres, no saben lo que hacen, ¿entiende? Y él pensaba, este es el diablo, ¿entiende? Porque él sabía, yo no puedo hacer eso, ¿entiende? Pero el entendimiento errado, el diablo busca mostrarnos, dice el profeta, ¿ve? Busca hacernos descreer las cosas correctas y busca mostrarnos que lo errado es correcto y lo correcto es errado, ¿entiende? Entonces, ve, en esa condición Pablo va a buscar más creyentes, ¿entiende? Para acabar con ellos, ¿ve? Pero mira las cosas que suceden, ¿ve? Yendo, dice, Dios lo llama. Y la pregunta que Dios lo hace es un misterio. Le dice, ¿por qué me persigues?
Ahora escucha esto. Ve, ¿por qué me persigues? Ahora, Pablo los mira con vista natural y Pablo considera: Caifás es importante, Gamaliel es importante, pero estos que son, mira, él no los consideraba dignos de vivir, no los consideraba dignos de Dios. ¿Entiende? Porque la enseñanza errada nos hace mirar de una manera física, ¿entiende? De una manera nada más natural, ¿entiende? Entonces él dijo: nunca les he visto con la vestimenta correcta, nunca les he visto bajo la instrucción correcta que él pensaba que era correcta. ¿Me entiende? Entonces, cuando él hizo eso, la columna de fuego le apareció, y Pablo, siendo un estudiante, dice el profeta, él sabía: ese es Dios. Entonces le dijo: pero Señor, ¿qué quieres que haga? Dijo: ¿por qué me persigues? Y dijo: ¿quién eres, Señor? Yo, ¿cómo te estoy persiguiendo si te amo y estoy buscando servirte? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo un hombre tan grande, un hombre de Dios, no hay, hermano, no hubo un hombre tan grande de Dios hasta el tiempo del fin como Pablo? ¿Entiende? Pero lo que puede hacer el entendimiento errado de un hombre tan grande, mira en qué amnesia puede colocarlo. ¿Entiende? Mira en qué condición puede colocarlo. ¿Entiende? Entonces, cuando miramos esas cosas, nos damos cuenta: Dios lo registró con un propósito, para que nosotros vigilemos. ¿Entiende? ¿Qué es lo que Pablo necesitaba entender? Dios mismo, para poder despertar a Pablo, él permitió que Satanás trabaje con él y lo lleve a esa condición, para mostrarnos a nosotros las cosas a través de lo cual Dios tiene que elaborar con nosotros. Entonces, cuando Dios vino, lo encuentra a Pablo luchando contra el verdadero creyente, luchando contra la novia de Cristo, con un odio contra ellos. ¿Entiende? ¿Pero por qué los odia? Porque no pertenecen a fariseos y saduceos, porque muchos salieron de ahí. ¿Entiende? Pero y no solo eso, sino porque avanzaron más que él. Hermano, si él hubiese juzgado por la palabra, porque más adelante Pablo habla en Romanos: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Pablo hubiese aplicado esa regla cuando hubiese estado con los fariseos y saduceos, él hubiese dicho: ¿cómo puede ser que nosotros tenemos a Dios y el diablo no puede volar más alto que Dios? ¿Entiende? ¿Cómo puede ser que poseído por el enemigo, Esteban, y puede elevarse más alto que los que tenemos a Dios? ¿Entiende? ¿Se da cuenta el veneno que Satanás coloca en la mente del creyente? ¿Entiende? Y nos hace creer que nosotros los cristianos, pobrecitos. Pero cuando son los hijos errados, no, eso sí, esos son exitosos, esos son poderosos, esos son sabios. Pero nosotros los cristianos, pobrecitos, ¿no? Ese concepto no viene de Dios. Cuando Pablo piensa así, es porque está prisionero del diablo. ¿Entiende? Es porque está prisionero, él piensa: nosotros somos humildes, pero mire estos dos, ¿dónde sacaron tanta sabiduría? ¿Entiende? Seguro que el diablo les ha dado. Y para querer matarlos tuvo que estar seguro que eso era diabólico. ¿Entiende? Tuvo que estar seguro. Entonces, ¿pero qué es? Esa era la característica de la novia. La novia de Cristo, ¿entiende? Una vez que realmente se encuentra con Cristo, ¿cuál es su característica? Nunca vas a ganarlos a ellos en su lenguaje acerca de Dios. Dios vivifica su lenguaje. Dice la Biblia que ellos, cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿entiende? Dice, ellos hablaban, dice, las maravillas de Dios. ¿Entiende? Entonces, eso es lo que Pablo más adelante revela y dice: nosotros no somos muchos sabios, mucho educados, mucho poderosos, mucho dignos, pero dice, Dios llamó lo peor, pero no para dejarlo como lo peor. ¿Entiende? Luego dice que lo más grande se avergüence, lo más digno, lo más fuerte se avergüence. ¿Entiende? Esas son las características de un pueblo con el cual Dios está tratando. Tal vez viene de la nada, pero no lo va a dejar Dios ahí. ¿Entiende? No lo va a dejar Dios ahí. Eso tú tienes que entender. Si tú eres cristiano, tú tienes que ir evaluando. Si Dios está tratando contigo, ¿cuál es la característica? ¿Entiende? Mira qué sabían. ¿Qué sabía Pedro? ¿Qué sabían los apóstoles? Jesús dijo: cuídense de la levadura de los fariseos. Oye, seguro está de hambre, quiere que compremos pan. Así pensaban, ¿no es cierto? No entendían el lenguaje. ¿Entiende? Decía: si no come mi carne y bebe mi sangre. Señor, pero ¿cómo le hablas esas palabras duras si nadie te va a entender?
¿Entiende? Pero cuando ellos avanzaron más adelante, te das cuenta que ellos no se quedaron así. ¿Entiende? Entonces, miremos esto. Cuando miramos aquí y vemos, ve, a Pablo, ve cómo es que Dios le dice: ¿por qué me persigues? ¿Entiende? Pero Dios quería que Pablo llegue a ese punto para poder justo ahí despertarlo con un objetivo. No solamente para despertarlo a él en el propósito de Dios. Si Dios va a escribir esas cosas, Dios está mostrando que eso tenía que ser escrito, y ese era un material a través de la cual la novia del tiempo del fin entendería lo que Dios se propone hacer con ellos. ¿Entiende? Entonces, ¿qué es? Algo a lo que Dios les está llevando. ¿Entiende? Algo a lo que Dios les está llevando. Le dijo: ve, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Y vas a tener grandes problemas. Te has metido en grandes problemas. ¿Entiende? Ve. Entonces, ¿qué es? Pablo, hermano, ¿cuál es la característica del creyente? ¿Cómo sabemos que Dios está tratando con nosotros? Ve. Oh, hermano, Dios me sacó de la religión. Dios también está sacando a Pablo de la religión. Ah, hermano, Dios lo sacó de la denominación. También Dios está sacando a Pablo. Pero ¿qué le está dando al sacarlo? Le está dando un entendimiento de que el pueblo de Dios no es cualquier pueblo. De que él debe entender de que al ver a ese pueblo y al hacer algo a ese pueblo, lo haces a él. ¿Entiende? Le dice: ¿por qué me persigues? No, pero ¿qué? Yo estoy con ellos. No, le dijo. ¿Entiende? Es a mí a quien tú persigues. Si nosotros somos hijos de Dios, entonces, ¿cuál es el entendimiento que va a venir? Mire el entendimiento, lo primero que Dios le entregó a Pablo. Lo primero que le entregó, le dijo: ve, tu concepto, ¿entiende? Tiene que cambiar. ¿Entiende? Mira, al mirar al pueblo, tienes que saber que lo que hagas contra ellos o a favor de ellos, lo haces a mí. Ahora, mira la forma que Dios le está dando a Pablo, la forma de ver a su iglesia. Tú dices: sí, hermano, eso ya sé. Si un predicador supiera esa verdad, él entendería. ¿Entiende? ¿Ve? Él entendería. Si él entendería eso, ¿entiende? Si él entendería que la manera de mirar a la novia es la misma manera que Dios le dio a Pablo, ¿entiende? Entonces, ¿tú crees que estaría predicándole cualquier cosa? ¿Tú crees que le estaría mirando de cualquier cosa, de cualquier manera? ¿Tú crees que le estaría hablando cualquier cosa? ¿Entiende? ¿Ve? Porque de Pablo, ¿cómo se comportó con el pueblo? Porque él aprendió. Él aprendió y dijo: vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Entiende? Él dijo: sufro por ustedes. Me interesa su condición espiritual como mujer con dolor de parto. ¿Entiende? Él buscaba, ve usted, llenarlos de entendimiento, llenarles de la palabra. Estoy en la cárcel, no importa, aunque sea. Él está buscando el misterio. Porque él está buscando una palabra en una calidad tan alta. Porque él entiende: Jesús está en su pueblo y a él no se le puede hacer cualquier atención. Si a mí me toca el privilegio de hablarle y de predicarle, no les puedo dar cualquier cosa. Mira la forma de ver que Dios le da a Pablo. Por eso, como nosotros sabemos, si somos la novia, tu forma de ver hacia el pueblo de Dios, ¿cómo es? Tú dices: no, yo sí veo que es la novia. ¿Tú crees que alguien que vea como Pablo estará dando un mal ejemplo? ¿Un mal testimonio? ¿Tendrá malas actitudes? ¿Se conducirá erradamente en el pueblo de Dios? Él estará temeroso. Él sabrá. No es cualquiera cada creyente. Es Jesús en piel humana otra vez. Porque el que negare que Cristo ha venido en carne y sangre es anticristo. Aleluya. ¿Entiende? Gloria al Señor. ¿Ve? Entonces dice: el que negare que Jesús ha venido en carne y sangre es anticristo. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios le está enseñando. Ahora, cuando Pablo aprende esas cosas, mira la clase de hombre que era. Mira cómo su vida dio un curso. ¿Entiende? Cómo él despertó. ¿Ve?
nosotros nos damos cuenta, ve, las cosas que tienen que tomar lugar en nosotros. Porque así como Pablo, muchos pueden tener potenciales de reales hijos de Dios. Muchos están predestinados para hacer obras tal vez más gloriosas que Pablo, ¿entiende? Cada uno en su área, ¿entiende? Porque este es un día más glorioso. Pero nunca será posible si no miras, ve de qué manera Dios está despertando esa simiente que estaba en Pablo. Dios tiene que liberarlo del mal entendimiento que Satanás le ha dado al pueblo, acerca del pueblo de Dios. ¿Entiendes? Porque encontramos, piénsalo, el diablo viene a decir, como cuando la gente no cree, ¿ve? Ellos no creen que el pueblo de Dios es Cristo en parte, ¿ve? Una parte de Cristo cada creyente. Por eso, ¿tú qué crees? ¿Que él va a sentirse mal por fallar? No, ¿ve? ¿Entiende? Entonces, ¿por qué ha habido el resultado? ¿Ve usted? ¿Entiende? Tantos jóvenes caídos, tantos irreverentes, desinteresados, impresionados del mundo y viviendo una vida cristiana, un poco de cristianos, un poco del mundo. Tanta mediocridad. ¿Por qué? Porque Satanás les robó. Ellos piensan, este pueblo en medio del cual estoy no merece que yo me porte bien ante ellos, porque este pueblo no son nada. Pero Dios le está enseñando a Pablo, al mirar a ese pueblo, al mirarlo, es la piel que yo estoy usando. El creador del universo se mueve dentro de ese pueblo, en medio de ese pueblo. Por eso Pablo enseñó más adelante, cuando leemos Hebreos, ¿ve? Cuando leemos Hebreos, capítulo 12, dice el verso 14: seguid la paz con todos. Y él sabe cuando cómo es cuando uno no está en paz con ellos. Dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Eso, y Pablo sabe la experiencia de eso. Él estaba muy amargado con esa gente. Dice, eso os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. ¿Por qué crees que la gente se mete y se deja derrotar por esos espíritus? Porque no considera que está en medio de un pueblo que no merece una mala actitud de él. No considera que está en medio de un pueblo en el cual él debe tener una actitud correcta. ¿Entiende? El pensamiento que él tiene no está proviniendo de Dios. Cuando tú ves la gente fallando, cuando tú ves la gente que vive una vida errada, eso muestra la forma en la que ve a la iglesia de Dios. Él puede decir, oh hermano, ¿cuántos creen que Dios está aquí? Pero cuando tú ves su conducta, tú te das cuenta de lo que hay en su corazón con respecto al pueblo. Tú puedes ver eso. ¿Entiende? Entonces, por eso decíamos la novia identificada por sus características. ¿Cuáles son las características de la novia? ¿Entiende? Ella es instruida por Dios. ¿Entiende? Ve, y Dios quita el entendimiento errado de ella y le da el entendimiento correcto. ¿Entiende? La novia de Cristo entiende. Ve, Dios ha venido, como en la primera edad Dios ha venido otra vez en carne. ¿Entiende? Ella entiende, yo no debo vivir en medio de este pueblo de cualquier manera. ¿Entiende? Entonces Pablo dice, ve, mira Esaú, dice. Él dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. ¿Entiende? ¿Ve? Entonces él está hablando de fornicación, de todo ello, ¿ve? Entonces Pablo los coloca, Pablo entiende el misterio. Pablo dice, siempre ha habido esas dos simientes. Esaú no consideraba de valor la primogenitura. ¿Entiende? Las cosas que para Dios valía, porque para Dios la primogenitura era la más grande bendición que entregó a Israel. ¿Entiende? Y debería ser circuncidado al 8º día cada primogénito, y para Dios era muy importante eso. Pero para Esaú no le importaba, aunque tenía la primogenitura. Deshonraba a lo que Dios honraba. ¿Entiende? Pero Dios nos está mostrando, para que el don de Pablo se active, él tuvo que recibir el entendimiento correcto con respecto al pueblo de Dios. Y que él es llamado a ser ánimo para ellos, edificación para ellos, a ser siervo de ellos, a ser útil para ellos, a ayudarlos a acercarse a Dios. ¿Entiende? Él
tiene que tomar. Cuando Él recibe esas dos cosas, lo que es el pueblo y lo que es Él para el pueblo, entonces su don se activó. Entonces llegó a ser el gran Pablo. ¿Entiende? Ve. Entonces Él llegó a ser el gran apóstol de los gentiles, el gran primer ángel mensajero, el ojo del Cordero, la estrella en la diestra del Cordero. ¿Entiende? Pero mira de dónde es sacado y el proceso por el cual Él es llevado. Entendimiento para saber lo que Dios va a hacer con nosotros. Porque tú no puedes, Dios no puede darte lo que no pides. Y si tú solo entiendes que necesitas ropa, que necesitas zapatos, que necesitas una iglesia, que necesitas unos cuantos cantos y leer algo de la Biblia, pero no entiendes que tu entendimiento debe ser correcto, que tu forma de ver debe ser correcta, no entiendes la relación que debes tener con el pueblo de Dios, puedes tener grandes dones, pero no serán activados. Aleluya. ¿Entiende? Entonces, ve, dice el verso 17: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Entiendes? Dice, cuando tú, aún Dios dándote, ¿entiende? Dándote la primogenitura como le dio a Esaú. ¿Entiende? Ve, después que no tengas la actitud correcta, falles, dice, es tan terrible que así llores, ya no lo vas a recuperar. Es terrible una conducta errada con el pueblo de Dios. Es terrible, hermano. Dios te va a sacar fuera de escena, porque Dios no quiere en su familia malos hijos, hijos de desobediencia. Dios quiere una familia de obediencia, una familia obediente al Padre, una familia como Él. Diferente a eso, Dios dice, así llores, ya no te voy a introducir, porque te doy la oportunidad. ¿Entiende? Pero la actitud correcta con el creyente verdadero. ¿Cómo sé quién es el creyente verdadero? ¿Entiende? Su relación con la palabra es grande. Puede que no sepa de repente, entiende, y no conozca y no sepa diferenciar entre naranjas y mandarinas, entiende, y pomelos, tangelos, no sepa la diferencia de repente de esos cítricos, entiende. Pero en la palabra él conocerá a su Dios. Le dijeron, no conoces tu Biblia, hermano Branham. Cierto, no la conozco como los teólogos, pero conozco la autora. ¿Entiende? Y Esteban lo conocía y todos ellos, pero él no podía tener esa relación con esa clase de gente. Entonces, si somos la novia de Cristo, Dios nos va a llevar ¿a dónde? Nos va a llevar a relacionarnos con aquellos que no por instrucción natural, pero por una sobrenatural, a la cual el sistema lo llama, que es del diablo, pero una sobrenatural que les elevó, ¿entiende? En una unidad y compañerismo con la palabra, Dios lo llevó a Pablo a una relación con ese pueblo. La gente quiere ser usado por Dios, pero no entienden el proceso y lo que Dios requiere para que Dios use sus vidas. ¿Entiende? Ahora Dios va a usar a Pablo, pero mira el proceso por donde lo está llevando. Mira el entendimiento que tiene y que tiene que ser limpio de eso. Y luego Dios lo va a colocar el entendimiento correcto en ellos, en él. ¿Entiende? Entonces el mismo que perseguía al pueblo ahora dice, ¿ve? Aunque lo procuró con lágrimas, dice, verso 18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, ese es el Sinaí, a lo cual fueron Moisés y su gente, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, y que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Esa es la escena en el Sinaí, ¿entiende? Y la gente dijo, no hable Dios, habla tú Moisés. Y Moisés mismo estaba impresionado. Pero dice, el pueblo del primer éxodo se acercó a ese tipo de monte, pero ustedes no se han acercado a ese monte. Y cuando la gente se acercó a ese monte que simbolizaba a la novia, la gente estaba asustada de ese monte. Dios le está enseñando a la gente, donde yo estoy se respeta. Y la gente estaba temblando ante ese monte donde Dios estaba. Pero ese solo es un símbolo, porque el monte de donde Dios está es su novia, el monte de Sión. Y cuando Dios te acerca a ese monte, o Dios te pone en compañerismo con ese monte, Él te enseña respeto a ese monte. Aún Moisés está temblando ante ese monte.
Eso es lo que Él tiene que enseñarnos. ¿Entiende? Si no, pero no se os acercado, dice ahí, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Si al Sinaí fundió respeto, ¿qué tal el monte de Sión? ¿Te das cuenta que lo que debemos, lo que nosotros tenemos que entender que debe sucedernos? ¿Qué características debe estar en nosotros? ¿Qué forma de pensar, qué forma de ver con respecto al pueblo de Dios? ¿Entiende? Si es una joven, ella está pensando, ¿ve? Algunas de las jóvenes, ¿entiende? Van a animarse por mi causa o van a desanimarse. ¿Entiende? Entonces tú no quieres ser ofensiva a ese monte. Tú no quieres ser respetuoso en ese monte. Y el joven tampoco. Dice, oh hermano, ellos están temblando. Y era el monte Sinaí. Pero vosotros os habéis acercado al monte de Sión. Os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo. Ahora Pablo ya sabe esas cosas. ¿Por qué? Dios se lo enseñó. Y él aprendió. Y mostró con sus hechos, con su predicación. Él predicó, no dijo ustedes son rebeldes, ustedes son los pequeños, yo soy el grande, yo soy el poderoso, yo soy el apóstol. No. ¿Entiende? Mira lo que él entiende, dice, la ciudad del Dios vivo, la nueva Jerusalén, la celestial. Os habéis acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Te das cuenta lo que entiende Pablo al ver al pueblo? Miraba a Dios, yo creo en Dios, pero le faltaba mirar al pueblo y creer Dios en el pueblo. Mientras él no operaba ahí, su don estaba inactivo. Él no sabía nada de Dios, más ignorante a más no poder. Es más, en vez de ayudar, combatiendo a Dios y su palabra. Entonces, ¿te das cuenta las cosas, las claves? ¿Ve? A través de la cual nosotros podemos despertar a lo mismo. Pero se requiere un entendimiento correcto con respecto al pueblo y con respecto a tu relación con el pueblo. Pablo entendió, yo estoy aquí para hacer bendición para el pueblo. ¿Entiendes tú lo mismo? ¿Entiendes? No hay otra alternativa. Escucha las cosas, vamos a probar eso. Eso está en toda la Biblia. ¿Ve? Entonces, dice, ¿ve? Os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Escuche, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. ¿Qué gente más importante esa gente? Tu nombre puede estar en los registros de cualquier país. Pero Pablo dice, cuando tú te acercas a la iglesia, ¿entiende? Son ciudadanos de una Jerusalén celestial. Son nombres que están escritos en los cielos, grabados en los cielos. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud con respecto a esa gente que es tan importante? ¿Entiende? Dice, adiós. Te has acercado a la Jerusalén, a todo eso. Y luego dice, adiós, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús. ¿Entiende? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mire el entendimiento que él tiene. La gente dice, oye, pero ¿por qué Pablo conoció todos los misterios? No, es que Pablo era Pablo. Pablo es el patrón de todo lo que hará Dios. Él es el fundamento. Él es un misterio, ve, que revela el proceso por el cual Dios quiere llevarnos a nosotros. Dios nos sacó como Pablo también sacó. Pero ¿cómo cuando lo sacó? ¿Qué sucedió con él? Ahora, al predicar, ¿cuál era el pensamiento? Cuando él predicaba a la gente, él sabía a quién le está predicando. En su corazón, por eso él decía, no predicamos cualquier palabra, sino la palabra en misterio. Porque él sabía, si es la novia de Cristo, la novia, dijo el profeta, no come carroña pentecostal, no come carroña denominacional, no come pan mohoso, no come maná de ayer. ¿Entiende? ¿Ve? Entonces dijo la novia, el pueblo de Dios requiere revelación. Entonces la buscaba. Señor, dámela. ¿Para qué te la doy? Para darle a tu pueblo. ¿Entiende? No para mí, pero para tu pueblo. ¿Entiende? Porque él entendía, puedo ser un canal para ayudar a ellos. ¿Entiende? Entonces, piénselo. Ve. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Oh, piénselo y mirad que no desecháis al que habla, o en otras palabras, al que está instruyendo. ¿Entiende? Si no escaparon aquellos que desecharon, dice el que amonestaba en la tierra,
mucho menos si desecháremos al que amonesta de los cielos. ¿Qué de cosas? Entonces, cuando nosotros, hermano, venimos como creyentes y Dios empieza a tratar con nosotros, Él nos va a dar un entendimiento en medio de qué gente nos estamos moviendo. Y Él nos va a enseñar la actitud correcta. Por eso que la Biblia se escribió para nuestro entendimiento. Dios sabía que en el fin iba a llegar un pueblo que iba a leer la Biblia de la manera correcta. Entonces, nuestra forma de ver al mirar estas cosas es para examinar dentro de nosotros qué pienso yo de cada creyente. Cuando tú miras a la luz del mensaje de la Biblia, ¿entiende? El profeta dice, nadie puede recibir esta palabra salvo que Dios lo haya diseñado para eso. ¿Entiende? Entonces, fe en Dios, fe en la gente y luego fe en Él como ayuda y bendición para el pueblo. Tres cosas. Entonces, él tenía fe perfecta. ¿Entiende? Porque fe en Dios solamente hasta el diablo tiene, pero el diablo no tiene fe en la gente. Él viene y te dice, no vayas a creer que tú vas a hacer algo. ¿Entiende? Y cuando tú no tienes fe, ¿entiende? Ve que cada creyente, ¿entiende? Es de mucho valor y merece mucho respeto y una actitud muy correcta en medio del pueblo de lo cual yo me estoy moviendo. Y si tú no crees que tú has sido llamado por Dios para hacer una bendición, ¿entiende? Para ser un canal, una fuente de bendición a través de la cual Dios puede ayudar al pueblo, ¿entiende? Si tú no puedes creer eso, no hay fe. El profeta dijo, puede haber dos aves, dos pájaros, ¿entiende? Son muy parecidos tal vez, ¿entiende? Tú dices, no lo puedo hallar diferencia, pero dijo, déjalos volar y tú vas a darte cuenta. Ve, él nombró dos aves, ¿no? Él dijo, uno vuela subiendo y bajando y el otro vuela en línea recta y tú sabes cuál es cuál. Porque cuando tú miras cosas un poco de lejos, a veces se parecen, ¿entiende? Pero ¿cómo lo puedes identificar? Por sus características. Entonces el profeta nos predicó y nos dijo cuáles eran las características de Dios. Entonces, al mirar cuál es la característica de Dios, llamarte para limpiarte y quitarte el entendimiento errado y darte el correcto. ¿Y cuál es la característica de la novia? Aprende de la instrucción y la enseñanza de Dios y luego activa su don. Un don de servicio, un don de amor por el pueblo. Mire el amor de Pablo por la gente, porque amor activa, ¿entiende? La revelación. Míralo cuando Salomón va a entrar a operar su don, ¿entiende? Él tenía fe en Dios, David le predicó la palabra, ¿entiende? Entonces Dios vino y le dijo, oye Salomón, ¿qué quieres? Él dijo, Señor, dame sabiduría porque este es tu pueblo. ¿Entiende? Y tu pueblo es un pueblo tan grande. Mire el concepto que Salomón tenía de ese pueblo. ¿Entiende? Tú dices, mira, porque Dios le dio tanto a Salomón. Mira qué pensaba Salomón del pueblo. Tu pueblo es un pueblo tan grande, decía. Es tu pueblo, Señor. Y yo no soy capaz de administrar ese pueblo. Por lo tanto, dame sabiduría para no hacer injusticia en medio de ellos, para no actuar erradamente con ellos. ¿Te das cuenta? Entonces dice, Dios se agradó que Salomón hablara así. Dios se agradó que Salomón pidiera así. Dios se agradó que Salomón pensara así. Cuando Pablo pensaba así, Señor, tu pueblo, tu novia, el monte Sión, la nueva Jerusalén, los primogénitos de Dios, Dios se agradó que Pablo pensara así. Entonces le dijo, ven Pablo, te voy a pasear un poco allá en la sexta dimensión. Y él vio teofanías. Dios le confió todo porque él aprendió la enseñanza que Dios le dio. Pero la enseñanza errada produce rencor, ira, ¿entiende? Sospechas. No rompe la unidad entre tú y el pueblo. No, yo solo con Dios, ¿qué me importa la gente? Así era Pablo, así era Moisés. Míralo a Moisés. ¿Moisés creía en Dios? Sí. ¿Entiende? Pero le decía, anda al pueblo. No, esos no creen, dice, esos son incrédulos. Anda, diles que tú lo vas a sacar. No me van a creer. Son incrédulos. Mira el pensamiento que tenía del pueblo. Por eso es que no podía operar su don. Qué gran Moisés era. Qué gran profeta. Mira qué poderes había Dios predestinado para operar en él. Pero no podía operar nada de eso. Más bien estaba huyendo como un cobarde, dice el profeta. ¿Por qué? Porque le falta esas dos cosas. Tú tienes que tener fe en el pueblo. Hermano, aprendió Moisés como Pablo. Dios le dijo, Moisés, quítate para matar al pueblo. No, Señor, mátame a mí primero. Mire el amor de Moisés por la gente.
¿Entiende? Hermano, pero algunos se portan mal. Eso no quita, basta que uno sea la novia por causa de uno, dijo Dios. Eso es lo que Dios le dijo al profeta. Si no fuera, aunque sea uno, no te hubiese enviado. Pero si yo te envié es porque hay alguien que va a querer tu mensaje. ¿Entiende? Porque la mente humana está buscando, oh Señor, son muy pocos. ¿Entiende? ¿Entiende? Queremos multitudes. ¿Ah? Pocos, pero ¿sabes cuánto vale cada uno? ¿Entiende? ¿Cuánto vale cada hijo de Dios? Entonces el profeta vino y dijo, y predicó parado en la brecha. Aunque sea por uno, me voy a parar en la brecha, como Moisés dijo. ¿Entiende? Las cosas. Entonces, es la forma de ver. Es nuestra forma de ver que tiene que ser correcta. ¿Entiende? Las cosas. Ve. Ahora, la gente pudo haber, piénselo, y muchos judíos no se liberaron de eso. Y querían vengarse de Pablo. Ve. ¿Entiende? Y no tenían confianza en Pablo. Y de esa manera el diablo entró. Porque terminaron odiando a Pablo. Primero Pablo les odiaba y luego terminaron ellos odiando a Pablo. Un odio mortal otra vez contra Pablo. ¿Entiende? Capta las cosas. Así terminó la iglesia de Jerusalén. ¿Ve? Odiando a Pablo con un odio mortal. ¿Te das cuenta de lo que Satanás hace? Por eso, ¿qué es? Nosotros queremos mirar por la palabra qué características revelan o prueban si soy la novia o no. Examinar dentro de nosotros. Piénsalo. El profeta dijo, ve, puedo yo hacer muchas cosas. Pablo mismo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene, no a mí, sino a la gente. Él mismo decía, yo por mí ya quiero estar allá. He visto esa teofanía y estoy harto de esto, pero por causa de vosotros le he dicho, Señor, déjame todavía un poco con ellos. Porque él ahora entiende quién es. Entonces dice, os habéis acercado, ¿entiende? A la Nueva Jerusalén, al monte de Sión. ¿Qué más? A Dios, a Jesucristo, al mediador del nuevo pacto. Porque él entiende, ¿entiende? Donde está su palabra está Dios. El profeta dijo, donde tú decides tener la palabra sin mezcla, Dios está obligado a quedarse ahí. Pero cuando tú ya no haces protagonista y la palabra no es prioridad absoluta para ti, Dios está obligado a irse. ¿Entiende? Entonces, ¿qué cosas debe tomar lugar en nosotros para saber si somos lo que decimos ser? ¿Entiende? Si somos lo que decimos ser. Si Dios empieza a tratar con nosotros, entonces va a tomar lugar un superpueblo invencible. Cuando tú tienes las tres cosas, ya nada te puede derrotar. Nada, hermano. ¿Derrotaron a Moisés? Hermano, ¿derrotaron a Pablo después de eso? Míralo a Gedeón. Estamos viendo a Pablo, a Moisés y a todos los demás. Miremos a Gedeón, por ejemplo. Porque queremos mostrar eso por la Biblia. No solamente es tomando un tipo aislado, dijo el profeta. ¿Entiende? Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, nos damos cuenta, todo hablando de este día. El profeta, dice la Biblia, el verso 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Igual hizo la iglesia, dice, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Cuando la iglesia falló, Dios los entregó en manos del diablo, la iglesia en manos del diablo por 7 edades. Y el diablo hizo lo que quiso con la iglesia. Los mató, los persiguió, los derrotó. Igual Madián derrotó a Israel por 7 años, hizo lo que quiso. No los aniquiló, porque Dios no les dijo que lo aniquilen, pero les robaban, les hacían lástimas, ¿entiende? Entonces igual. Por eso, este es un misterio, Jueces 6. En realidad es el 7º sello. ¿Ve? Entonces dice que pero al llegar el 7º año, ¿ve? La Biblia dice que les robaba y todo por el estilo, ¿ve? Pero dice la Biblia que ellos estaban en esa condición y nunca clamaron a Dios. ¿Entiende? Dios no los podía ayudar. ¿Ve? Pero dice la Biblia el verso 5, subían ellos y sus ganados y venían a sus tiendas en gran multitud como langostas.
en ese tiempo, como langostas, es Apocalipsis 9. ¿Entiende? Entonces, y ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera a causa de Madián. Entonces dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando claman a Jehová, ¿te das cuenta? ¿Ve? Dios mostrando cuándo habría un clamor, cuándo la gente ya no querría ver al diablo victorioso. Al final de los 7 años. Al final de las 7 edades habrá un pueblo que ya está cansado de ver al diablo vencer. Está cansado de ver al diablo enseñorearse del pueblo. Dicen pobrecían, pobres en todo. Piénsalo. La gente de este día, los creyentes del mensaje sobre todo, ve muchos. Tal vez pueden tener, entiende, no escasez de alimento, no escasez de una economía o de trabajo. ¿Entiende? Pero en lo espiritual. Robados, empobrecidos, entiende, enfermos, anémicos espirituales. Pero no había un clamor. Pero cuando llegó ese tiempo, Dios soltando una unción. Que un pueblo va a clamar, es decir, ya no está contento en esa situación. Un pueblo que dirá, no importa si tengo bienes, si tengo vestimentas, si tengo dinero, ¿qué importa eso si no tengo una relación correcta con Dios? Ya no quiero vivir así. Habrá un clamor. ¿Entiende? Entonces, cuando vemos esas cosas, dice, ellos clamaron a Jehová. Y el verso 7 dice, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, no antes, ¿cuándo clamaron a Jehová? ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cuál es nuestro clamor? ¿Entiende? Muchos clamamos, Señor, bendíceme, y pensamos que la lucha con el diablo es que me va a hacer que me paguen menos sueldo, o no me va a ir bien en el negocio, o de repente no me va a alcanzar para comprar un carro nuevo. Pensamos que es la lucha con el diablo. No. ¿Entiende? Es tu relación con Dios. ¿Ve? ¿Entiende? Pero dice, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, dice, pero a causa de los madianitas. Satanás, hermano, no, piénsalo. Ve, su objetivo de él no es que vivas en lo natural mal. Ve, entiende, hay espíritus que van a entrar, enfermedades que van a entrar, pero el mundo también tiene esas cosas. ¿Entiende? Y por esas cosas sí el mundo también clama. Por esas cosas mucha gente se vuelve evangélico y tantas cosas. ¿Entiende? Pero dice, clamaron a causa de los madianitas, que era como langostas. Esa es la cuarta etapa del diablo. Ese es el caballo amarillo. Esa es muerte. ¿Entiende? Ellos claman. ¿Qué es? Ya no quieren vencer a ese enemigo. Quieren verlo derrotado. Piden el fin de ese enseñorear del diablo contra ellos. Entonces dice, y cuando los hijos clamaron a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió a ellos, a los hijos de Israel, un varón profeta. ¿Se da cuenta? Cuando empieza a haber un deseo, ¿entiende? No quiero ser derrotado. Lo primero que Dios te envía a ti, un varón profeta. ¿Entiende? No fue después de las edades. Entonces Dios nos envió ¿qué? Un profeta. ¿Entiende? Dios nos envió ese varón profeta. ¿Entiende? Él cumplió eso después de las 7 edades. ¿Entiende? Entonces ese profeta les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: les hice salir de Egipto, les saqué de casa de servidumbre, les libré de la mano de los egipcios, de mano de todos los que los afligieron, y los eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. ¿Entiende? Mira el mensaje del profeta. Le dice, yo les saqué de Egipto, les traje a la tierra, y les dije, ¿qué? ¿Qué es la cosa que molestaba a Dios? No teman a esos dioses. No teman al diablo. No lo consideren poderoso. No lo den honra a Satanás. Pero no han obedecido mi voz. Lo que Dios reclama era que su temor no era Dios, su temor era al diablo, eran los dioses. ¿Entiende? ¿Te das cuenta que cuando le hablas a la gente de ser creyentes, cada día más leales, más fieles, se asustan? Dicen, el diablo se va a molestar, hermano. ¿Entiende? Y eso es muy difícil. ¿Entiende? Y Dios, eso es lo que Dios le molesta. Yo les dije, no teman a esos dioses. Ese es el mensaje del profeta. Entonces, lo que Dios quiere que saquemos fuera de escena es el temor. ¿Entiende? A las cosas. Mira los 10 espías. ¿Entiende? Le temen al diablo. Mire a Saúl y su ejército. Le temen al diablo. Y Dios no está agradado con ellos. Pero se agradó de David, que no temía al diablo. Se agradó de Josué y Caleb, que no temía al diablo. ¿Entiende? Ahora Dios les pide, no, dice aquí cuando desciende, le dice, ustedes no han obedecido mi voz. Entonces el profeta dice, vigilen. ¿Qué sigue después del profeta? Dios desciende.
Vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de una encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Miren la condición que está Gedeón. ¿Entiende? Aquel hombre con tan poder que Dios iba a usar. ¿Entiende? Aquel gran guerrero, aquel gran instrumento de Dios para liberar al pueblo. ¿Qué tiene él? ¿Piensa en el pueblo? No piensa. Solamente está haciendo para esconderlo. Él solamente piensa en él. Él no piensa en la gente. Por eso es que su don nunca se va a activar. Pero era un hijo, era un soldado de Dios. Entonces cuando Dios viene a él, ¿qué es lo que va a hacer? Lo mismo con Pablo, lo que hizo con Pablo, lo mismo que hizo con Moisés. ¿Entiende? Entonces le dijo: Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Él dijo: si Jehová está con nosotros, ¿entiende? ¿Por qué nos sobreviene todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? ¿Entiende? Y la Biblia dice el verso 14: y Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza, salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Dios le dice: ¿sabes para qué he venido a ti? Porque tú eres la ayuda que Israel necesita. Porque Israel no debe estar esclavo, Israel no debe estar derrotado, y tú tienes que libertarlo. Le está quitando la falta de interés en el pueblo, le está poniendo una carga por el pueblo, y le está diciendo: tú eres el medio de libertad que el pueblo necesita. Lo mismo le enseñó a Pablo. Le dijo: instrumento escogido me es este, para llevar mi palabra a aquellos que él odia. Él tiene que llevarles mi palabra. Lo mismo hizo con Moisés. Dios no cambia, es el plan. ¿Entiende? Entonces cuando miramos eso podemos entender cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Si somos la novia de Cristo en este día, ¿entiende? ¿Qué cosas debe sucedernos? Dios tiene que poner en nuestro corazón una carga de ser una ayuda y una bendición al pueblo de Dios en su fe. En su fe. ¿Entiende? Capta de cosas. ¿Ve? Entonces, cuando miramos eso, nos damos cuenta. ¿Ve? Nos damos cuenta, ¿entiende? Cómo es que la palabra registró estas cosas para manifestar, para revelar, ¿entiende? La obra de Dios en el tiempo del fin. ¿Entiende? Nosotros no podríamos, ve usted, tener éxito con Dios si nuestra fe no es correcta, y nuestra fe nunca será correcta si nuestro entendimiento no es correcto. No es difícil el cristianismo, es falta de entendimiento escritural, porque Dios no va a obrar, no va a hacer nada contigo que no haya Él escrito que iba a hacer. Cuando Dios vino a obrar, ve, en los días de Gedeón, es porque Él no decidió que no va a ir el diablo más allá de los 7 años. Como para este día, mostrando que en el fin el diablo no podía ir más allá de las 7 edades. Ahí llegaba a su fin. Pero para que llegue el diablo a su fin, tiene que haber Gedeones. Ve, el fin de esas langostas, el fin de Apocalipsis 9. Ese ejército que se enseñoreó por 7 años, por 7 edades, que hizo lo que quiso con nuestros hermanos, y que ahora todavía quiere hacer lo que quiere con nuestros hermanos. Si Dios viene a ti, Dios te va a decir: basta, mi pueblo no debe ser derrotado, y tú eres la ayuda de mi pueblo. Yo no he venido a ti para entretenerte. Si yo he venido a ti, es porque tú tienes capacidad de vencer al enemigo. Es porque tú tienes poder para derrotar a todos esos espíritus. ¿Entiende? Capta las cosas. Por eso, ¿qué es? ¿Cuáles las características que deben estar en la novia? Un entendimiento. Un entendimiento, ¿entiende? De las cosas que deben tomar lugar en nosotros. ¿Entiende? En nuestro corazón debe tomar lugar un amor, un respeto, una consideración muy alta, y sentirse tan privilegiados de vivir en medio de creyentes que aman la palabra. No solo aman en la iglesia, o solamente están miedosos de irse al infierno, pero aman a Jesús. ¿Entiende? Por eso, ve como conversábamos con el hermano Bravo, decía: a veces saltamos y gritamos: somos la novia, somos la superraza, somos el ejército invencible. Pero no tiene ningún interés de dar un buen testimonio, de llenarte tanto de la palabra para estar trayendo luz, entendimiento a tus hermanos, de ser ánimo, de ser fe. Solo es fanfarronada de fe, dijo el profeta. Y la novia, esa no es la característica de la novia. ¿Entiende?
¿Cuál es su característica? Cuando Dios viene a ella, mira, Dios vino a Pablo. De ahí en adelante Pablo se convirtió en una bendición para el pueblo. Cuando Dios vino a Gedeón, Gedeón se convirtió en una salvación para el pueblo. Cuando Dios vino a Moisés, Moisés se convirtió en un salvador del pueblo. ¿Entiende? Cuando Dios vino a José, José se convirtió en un salvador del mundo. ¿Entiende? Si Dios viene a ti, ¿entiende? ¿Cuál es la característica? Tú entiendes. Ve, tú mira, tú sabes. ¿Entiende? No cualquiera va a recibir esto. Dios cuida que su palabra no tenga acceso a cualquiera. Muchos la leerán, otros serán simpatizantes, pero no podrán conducirse de la manera correcta en medio del pueblo de Dios. No podrán tener el respeto que el pueblo se merece. No podrán tener el amor al pueblo, ¿entiende? Que debe haber en su corazón hacia ellos. Porque amor al pueblo y entendimiento que eres un hijo y un medio por el cual Dios va a bendecir al pueblo, entonces, junto con creer en Dios, entonces eso opera los dones que tengas. ¿Entiende? Entonces Pablo de ahí en adelante se convirtió en una gran bendición. ¿Entiende? Una fuente de inspiración. ¿Entiende? Para el resto de creyentes. Ve. Y se convirtió en un gran problema del diablo. Y Dios le pudo tener confianza. Y le abrió los misterios, le abrió los secretos. Qué grandes dones había en él, pero estaban fuera de escena. Por cuanto su entendimiento con respecto al pueblo estaba errado. Y con respecto a sí mismo, él pensaba: yo he nacido para servir al sistema. ¿Entiende? Yo he nacido para ser fariseo, para ser celoso de la ley. Yo he nacido para cuidar. Estos están haciendo problemas al sistema. ¿Entiende? Yo he nacido para cuidar un sistema. Entonces su don no puede ser eficaz. Solo era el joven Saulo. Pero cuando él se encontró con Dios y su entendimiento errado, Dios lo sacó y le dio el entendimiento correcto, y él aprendió de eso, entonces llegó a ser Pablo. Uno, ve, que tenía acceso a los secretos de Dios, el perito arquitecto. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, nosotros tenemos que ser un pueblo que entiende. Dios no puede hacer contigo algo que tú no desees. Tú no puedes venir y decirte: bueno, señores, conmigo pues lo que quieras. Entonces Dios envió la revelación, ¿para qué? ¿Entiendes? Dios envió la revelación para darte entendimiento, para colocar la mente de Cristo en ti. No dijo, ve usted, el profeta Isaías, Ezequiel dijo en aquel tiempo: no dirá conoce a tu hermano, todos me conocerán. ¿Entiende? Daniel habló de un pueblo sabio que conocerá a su Dios y hará proezas. ¿Entiende? Entonces, ve, pero si nosotros, ¿entiende?, no conocemos la profecía asignada para este día, ve, venimos y queremos al estilo pentecostal, de solamente ya, bueno, voy a la iglesia, ¿entiende? Y siento que Dios me ama, ¿entiende? Y Dios me bendice, y Dios me sanó. Cierto, claro, ve, ¿entiende? Puedes tener muchas bendiciones de Dios y no tener a Dios. ¿Entiende? Y el profeta dijo: muchos hombres harán obras por el Espíritu Santo y no tendrán el Espíritu Santo. ¿Por qué? Oh, Señor, quiero que me des un don para orar por los enfermos. Eso nada más piden, eso Dios les dará. Pero el verdadero creyente, al mirar el proceso por el cual Dios despertó estos poderosos dones, él empezará a decir: Señor, cambia mi corazón. Entonces empezará a mirar al creyente de una manera escritural. Como Pablo enseñó, dijo: los hermanos más adultos, esos son como, míralo como tus padres. Las hermanas más adultas, míralo como tus madres. A las hermanas jovencitas, míralo como tus hermanas. A los más jóvenes, míralo como tus hermanos. ¿Entiende? Ese tipo de creyentes son aquellos que estarán allá en la familia de Dios. Otro tipo de actitud no estará allá. ¿Y cómo sabes? ¿Entiende lo que hay en el corazón de la gente? Es la actitud que tengan en el pueblo. Es como su comportamiento habla lo que hay en su corazón. El entendimiento que tienen con respecto al pueblo de Dios. Si tú dices: voy a llevarle a... Si tú entiendes, dice: mira, hay que llevar comida al perro. Ah, ya, recojo por ahí unas sobras, ¿entiende? Ve. Pero dice: hay que llevarle la comida, ¿entiende?, de repente a tal hermano. Ah, ya, hay que recoger un poco de sobras. Y la comida que está allá en la olla, esa hay que llevarlo al perro, ¿entiende? ¿Tú qué dirías? Eso es la consideración que tiene, ¿entiende? Esa es la consideración que la persona tiene. Al perro tiene más valor que su hermano, si él haría eso. Y cuando tú ves a la gente, ve que a veces en el trabajo, oh, señor gerente, fulano de tal, y con respeto, ¿entiende? Señor abogado, profesor, y afuera, son muy respetuosos.
Pero cuando vienen al pueblo de Dios, lo miran como cualquier cosa. Se comportan de cualquier manera. ¿Qué es? Es igual que estuvieran considerando, ¿entiende? De esa manera. Ve al perro como más valor que a la persona. La forma de ver al pueblo de Dios es imprescindible, que debe estar la manera correcta en nuestro corazón. Y no basta decirlo, tú tienes que pelear por eso. Tú tienes que luchar por eso. Porque mira, Pablo, ¿fue fácil? ¿Entiende? Piénsalo. ¿Tú qué crees que era fácil después de estar matándolos? Ahora tiene que amarlos. Ahora tiene que creer que eso es Jehová y que todo el sistema del cual él viene y ha luchado es del diablo. No era fácil. Por lo tanto, lo mismo, si yo no he tenido un interés por el pueblo, tengo que entender, esa es la obra que el diablo ha hecho en mí. Y tengo que sacarlo fuera de escena. Y tengo que tomar lugar un nuevo entendimiento, una nueva forma de ver y nuevas actitudes que hablen lo que yo tengo en mi corazón con respecto a ese pueblo. Dios mira el corazón en este día. Y Dios está mirando la forma de ver tuya, la forma de sentir tuya por su pueblo. Si Dios le pidió a Pablo un ver correcto de él al pueblo, un sentir correcto por el pueblo, ¿entiende? Un respeto correcto. Él es el fundamento. No hay otro fundamento. Él es el perito arquitecto. No hay otro evangelio. ¿Entiende? Por eso él repetía cómo es que Dios le encontró. ¿Entiende? Él decía, de esta manera Dios me encontró. ¿Y por qué los defiendes tanto? Dios me encontró y me dijo, ¿por qué me persigues? En otras palabras, él me enseñó y he aprendido. Te matamos por eso. Pues mátenme, pero nadie se iba a quitar ahora ese entendimiento dado por Dios. Pero cuando ese entendimiento no es seguro, ¿entiende? ¿Ve? Y si alguien es un Esaú y no es una novia correcta, viene el diablo y le propone, ¿entiende? Si es un joven le propone, mira, ve, sedúcelo a las hermanitas de allá, seduce a las de allá, ¿entiende? Si él lo considera como mujeres vulgares, le va a seducir a una, a la otra semana le seduce a la otra. Él piensa que esas jovencitas lo ve de una manera como cualquier basura. Eso es lo que hay en su corazón con respecto a esas jovencitas. Y así es viceversa. ¿Ves? Si el profeta dice un hombre casado viene y empieza a mirar, dice, y le falta el respeto a nuestras hermanas, ¿entiende? Es nada menos y nada más que la serpiente, como le faltó el respeto a Eva, a la hija de Dios en el Edén. ¿Entiende? Esa es la gente que estará allá, no estará allá. Y si ellos se dejan derrotar y venden, ¿ve? Su entendimiento correcto y su sentir correcto por el pueblo, así lo procuren con lágrimas como Esaú. Pablo advierte, ya no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque el juicio viene por la falta de entendimiento de cómo comportarte con el pueblo de Dios. Repito una vez más, el juicio viene, el fin del mundo viene por la falta de entendimiento de comportarte con el pueblo, de cómo comportarte con el pueblo de Dios. ¿Tú dices, es así? ¿Entiendes? Mira, cuando no se supieron comportar con Jesús, ¿qué le sucedió a Israel? Fue arrasado, desapareció como nación. Cuando no supieron comportarse con Jeremías, un hombre enviado a Dios para volverlos a la palabra, lo encarcelaron, le azotaron, lo trataron mal, buscaban matarlo. ¿Qué hizo Dios con ese pueblo? Los arrasó. Babilonia los sacó fuera de escena. ¿Entiende? Cuando no supo comportarse las 10 tribus y su capital Samaria con el profeta Amós. ¿Entiende? Oye, profeta, anda, profetiza por allá. Aquí es la capital del reino. No vengas aquí. ¿Qué hizo Dios con esas 10 tribus? Los desapareció a través de Asiria. ¿Entiendes? Cuando Absalón no supo comportarse con la esposa de David, ¿qué hizo? ¿Entiende? No se acostó con las esposas de David. ¿Entiende? ¿Qué hizo? Él fue muerto y fue lanzado al abismo. La Biblia revela que fue un gran pozo. ¿Entiende? Ahí fue sepultado. Cuando Adonías codició y no tuvo respeto a esa virgen que en sus últimos días estuvo con David, ¿qué hizo Absalón? No vivirá. Cuando Belsasar no tuvo respeto a los utensilios del templo de Dios y dijo, traigan esos vasos para contaminarlo, ¿qué dijo Dios? Este es tu fin, rey de Babilonia. Es tan terrible. Si Dios exigió respeto en ese Sinaí donde Dios estaba, Dios exige una actitud correcta en el Sión donde Él está. Es un genuino comportamiento. Es un caminar, dijo el profeta, como en la punta de los pies.
Es la manera como entraba el sacerdote al lugar santísimo. Santo, santo, santo al Señor, vestido correctamente. En el momento que ese tipo de bulla se silencie, la muerte entraba. El caballo amarillo, las langostas. ¿Entiende? Entonces, ¿cuál es la característica de la novia? Míralo, su actitud. Está luchando, hace de todo porque entiende la novia. El pueblo de Dios, ahí está Dios. Y tiene respeto. ¿Y qué más entiende? Yo estoy aquí para hacer una bendición. Yo estoy aquí para ayudar. Gedeón entendía, estoy aquí para libertarlos. Moisés entendía, estoy aquí para sacarlos, libertarlos. Jesús se paró y dijo, estoy aquí para salvarlos. Estoy aquí para pagar el precio de su pecado. Todo lo que Cristo es, la novia es llamada a hacer lo mismo. ¿Entiende? Ahora, capte esas cosas. Entendimiento. El profeta no se ha perdido los folletos, no se ha perdido las cintas del mensaje, no se ha perdido la Biblia. El entendimiento se ha perdido. Y Dios viene a devolvernos el entendimiento. Como le devolvió a Pablo, entonces su don se activó. Deja que cada joven, cada creyente, cada hijo de Dios, cada predicador entienda cómo debe mirar al creyente, cómo debe mirar la novia de Cristo. Ve, nadie evitará que Dios pueda usar su vida. Pero ¿por qué Dios no usa? ¿Entiende? La vida. Y piensa, si somos un predicador y estoy pensando, yo soy el siervo de Dios, yo soy el ungido. Por si acaso, cuidado, me falten el respeto porque pueden blasfemar. ¿Entiende? La Biblia dice, no toquéis a mis ungidos. Claro. Pero Dios le enseñó a Pablo, no solo tú eres mi ungido, ellos son mis ungidos. Ellos son Sión. Ellos son la Nueva Jerusalén. Ellos son los que tienen nombre en los cielos. Ellos son el monte santo. ¿Entiende? Ellos son una compañía y un compañerismo con ángeles. Entonces, este es el día donde no le vamos a poner condiciones a Dios. Dios ya la escribió en su palabra lo que nos conviene. Este es el día donde el Espíritu Santo enfocará nuestra vista en esas escrituras que nos beneficiarán al recibirlos, al creerlos, porque nos pondrá en actitud escritural. Y cuando tú empiezas a actuar basado en ese entendimiento, basado en esa profecía, Dios estará de tu lado. ¿Entiende? Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es la característica de la novia? ¿Cómo la podemos identificar? Porque todo el mundo grita, soy la novia. Y todo el mundo fanfarronea. Y de hecho que si tú le preguntas al diablo, dice, no, yo soy esa novia escogida. ¿Entiende? Ve, míralo, pregúntalo al católico. No, ellos son los hijos de Dios. Pregúntalo al metodista. Ellos son los escogidos de Dios. Ellos se van a ir en el rapto. Pregúntalo al adventista, pregúntalo al testigo. ¿Entiendes? Ellos van en el rapto. Para ellos es el milenio, para ellos la eternidad. Pero ¿cómo sabemos si todo el mundo dice que está bien? Ahí está el detector de mentiras. El urí y el tumín de Dios. El pectoral. ¿Entiende? En la vestimenta sacerdotal. Entonces, la Biblia empieza a hablar estas características de hombres que fueron sacados. Hermano, Dios me sacó del mundo. ¿Así? ¿Y qué estás haciendo? Aquí, pues, hermano, a veces fallando, a veces haciendo bien las cosas, a veces fallando. ¿Es esa la característica de la novia? ¿Entiende? ¿Entiende? Ve, Dios me sacó y me colocó en el monte de Sión. No en un monte natural que se podía tocar. Y si en ese natural tenía que respetarse, si en ese natural tenía que estar temblando la gente ahí, cuanto más en el real monte sobrenatural, la Nueva Jerusalén, el monte de Sión. Entonces, mire, ve, yo dije que el juicio de Dios es terrible. A veces puedes considerar, bueno, eso me hará mejor cristiano, pero no tenerlo, no hay nadie que te salve del juicio cuando no tenemos la actitud correcta con el pueblo de Dios. Lee Edades, el profeta dijo, los nombres de mucha gente que tienen sus nombres en el libro serán borrados por causa de no haber honrado al pueblo de Dios. ¿Entiendes? Pero honrarlo, aunque sea por un vaso de agua, no perderá su recompensa. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando leemos aquí en Zacarías,
capítulo 14. Escuche estas cosas. Zacarías 14 dice: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Dice, ¿cuándo vendrá el fin? Cuando todas las naciones se vayan contra Jerusalén. Mira lo que el mundo, ¿por qué crees que este mundo será destruido? Escucha las noticias, escucha cada gobierno. Mira qué gobierno está a favor de Israel en este día. Para ser destruidos, para que este mundo sea destruido, tienen que estar contra Israel. Pero el juicio empieza por la casa de Dios. Para que alguien en el mensaje sea destruido, tiene que estar contra aquel que tiene el Espíritu Santo. Porque dice, yo reuniré a todas las naciones contra Jerusalén. ¿A través de qué? Dando ¿qué? Una puerta abierta a los tres espíritus inmundos a manera de ranas. Apocalipsis 16. Esos espíritus de mentira salieron para reunir a todos los reyes de la tierra a una batalla contra Dios en Armagedón. Y aquí dice, los reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y empezarán a hacer guerra, dice, contra la ciudad. La ciudad será tomada, serán saqueadas la casa, violadas las mujeres. Eso es lo que hacen a Jerusalén. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado la ciudad. Cuando hacen eso, dice, después saldrá Jehová. Primero tienen que portarse mal con Israel. Tienen que hacer acciones cerradas contra Israel, como lo hicieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y aún hoy quieren añadir algo más. ¿Entiende? Presiones a Israel, dejan solo a Israel, todo críticas a Israel, noticias que tratan de poner a Israel como el malo. La gente no sabe, pero las acciones contra el pueblo de Dios es el fin del mundo. Por eso Dios le dijo a Pablo, ¿entiende? Te has metido en grandes problemas, le dijo, porque estás contra mi pueblo. Eso no es algo simple. Tú dices, yo no estoy contra el pueblo. Cuando vivimos una vida que no da ánimo, que no es bendición, es lo mismo. Porque Pablo dijo, ya está bien, no lo persigo. No, la única salida es que no solo no lo persigas, que ahora seas un instrumento a favor de ellos. ¿Entiende? Esas son las características de la novia. De esa manera identificamos quién es quién. ¿Entiende? Cuando ve usted, ¿entiende? Mira estas cosas. Dice, después saldrá Jehová, peleará con aquellas naciones. Dios va a pelear. Ahora ellos pelean contra Israel. Ahora Dios saldrá y peleará contra ellos. ¿Te das cuenta? Entonces, mire el libro de Joel. No podemos decir algo solo basado en nuestro pensar. Creo que podemos reunirnos y mirar estas verdades juntos en la palabra, para salir con luz, con entendimiento, a trabajar. No solo a oírlo, pero a hacerlo. Y hacerlo, tienes que pelear. Porque todo diablo vendrá y te dirá, no, es que tú no puedes. ¿Cómo? ¿Qué crees que va a decir Gamaliel? Y todos los fariseos y toda la reputación que te has ganado con ellos, ¿qué crees que va a pasar? ¿Entiendes? Y además tú crees que mira lo que les he hecho a ellos, les has perseguido, a Esteban ha muerto y muchos han metido a la cárcel. ¿Tú crees que te van a recibir? Pablo la tenía todo en contra, pero él aprendió de Dios y obedeció a Dios, y Dios pudo usarlo. Entonces dice Joel 3, porque aquí vienen que en aquellos días, en aquel tiempo, un tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. En ese tiempo, cuando yo vuelva a la cautividad de Judá y de Jerusalén, ese es Israel y la novia. Israel siendo sacada de cada nación a su país, y la novia siendo sacada de cada religión a la palabra. En ese tiempo, dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que tenemos que ver? ¿Entiende? ¿Qué entendimiento tenemos que tener? La gente piensa, yo no creo que me vaya al infierno, si yo no he sido borracho, yo no he estado adulterando por allá. Tus acciones favorables a la novia, favorables o contrarias al pueblo de Dios, son tu juicio o son tu vindicación como creyente.
¿Entiende? Este es un día donde luz y entendimiento con respecto a nuestra actitud, con respecto a nuestros hechos, porque la profecía es que la novia escribirá otra vez un libro, no de conocimientos, pero de los hechos del Espíritu Santo en la novia Omega. ¿Entiende? ¿Qué hechos? Los hechos de Pablo, los hechos de la Iglesia Apostólica. ¿Entiende? ¿Ve? Y el Espíritu Santo, mira, cuando alguien dijo, voy a mentir, de todo modo voy a darles, pero de una manera hipócrita, el Espíritu Santo cortó eso, mostrando, Dios no quiere nada que afecte la fe y la sinceridad en su pueblo. Así empezó la iglesia, así terminará. Hermanos, si alguien no lo quiere hacer, ¿quién le puede poner condiciones a Dios? Por esto es un día donde nos conviene acercarnos a ese monte y oír la voz de Él. No hable Dios, hable Moisés. Pues nuestro Moisés ha hablado, nos ha traído el mensaje y nos ha instruido. ¿Entiende? Entonces, dice, ahí entraré en juicio todas las naciones, los haré descender al valle de Josafat. ¿Qué es el valle de Josafat? Armagedón, el valle de Megiddo. Ahí es donde lo reunió los tres espíritus inmundos a manera de ranas, ¿no dice Apocalipsis 16? ¿Entiende? Dice, ahí entraré en juicio con ella a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Se adueñaron, se quisieron adueñar de la propiedad de ellos. ¿Entiende? ¿Ve? Capta las cosas, de las cosas que Dios le dio. Entonces espíritus buscando enseñorearse del pueblo, de las promesas que Dios le ha dado a su pueblo. Dios nos dio una promesa hoy de vencer, una promesa hoy, ¿entiende? La promesa de Dios para este día es una obra maestra novia, un cristianismo glorioso, ¿entiende? Pero ya lo viene a robarnos eso, pero tiene que ser a través de alguien para desanimarte, para hacerte perder la visión, para dar un mal ejemplo, para vivir una vida religiosa. Nosotros, si Dios nos introdujo al monte de Sión, tenemos que entender, nos dio Dios el privilegio de movernos entre un pueblo especial. Tenemos que saber comportarnos, ¿entiende? Dios en este día no tolera cualquier clase de actitud. Tu vida tiene que ser un servicio, un ánimo, un beneficio al resto del pueblo. Por eso tienes que pelear. No solamente, yo vivo la vida cristiana. La lucha es ser un beneficio, ¿entiende? Si no, no tienes fe, ¿entiende? Yo creo en Dios. También los demonios creen y tiemblan, ¿entiende? Pero el diablo jamás va a luchar por el beneficio del pueblo de Dios, ¿entiende? Entonces dice, ellos echaron suerte sobre mi pueblo, dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por beber vino. ¿Entiende? Capta cosas. No les importó la gente, lo consideraron tan baratos para prostituirse. No, traficaron con niños, traficaron con niñas, tráfico humano. ¿Entiende? Tú dices, eso es allá. ¿Entiende? Capta cosas. Entregando al pueblo y dejándolo que el pueblo esté en manos de espíritus cerrados. Cuando tú ves los jóvenes todos derrotados, ellos están prisioneros. Esa no es la promesa para ellos. Un verdadero líder mirará la condición, la salud espiritual de su pueblo. Un verdadero padre estará mirando la salud de su hogar, la salud espiritual. Un verdadero creyente estará mirando la salud de él a la luz de la palabra. La novia es identificada por sus características, no solo decir que es. Ella a través de la palabra va a mirar aquellas acciones en las cuales ella está envuelta y debe estar desenvolviendo en su vida. ¿Entiende? Entonces, mira lo terrible que es no creer, no querer honrar y respetar al pueblo y ser una bendición para ellos. Entonces serás ¿qué? ¿En qué condición estaba Pablo? ¿Entiende? Odiándolos y matándolos, creyendo que es un instrumento para destruir. ¿Entiende? Entonces espíritus vendrán. Si tu corazón no hay eso, entonces Dios abrirá el infierno. Y si es un joven, si es un varón, entonces él empezará a destruir la fe, a acabar, a matar, de repente seduciéndolos como la serpiente, ¿entiende? Enamorándolos, ¿entiende? O conversando cosas pecaminosas que no edifican, ¿entiende? O tratando de sembrar rencores, iras, enojos, ¿entiende? Ve, piénselo. ¿Por qué? Porque si no quieres convertirte en una fuente de bendición, te convertirás en una maldición. Una o la otra cosa. No hay neutralidad en esto.
¿Me entiende? Ese es el entendimiento. Hemos llegado a esa hora. El problema es que mucha gente no entiende lo que ha tomado lugar. Se acabó el tiempo de estar a media, de estar más o menos. Este es el fin. Y la gente cree que es el fin viene. Pero en el fin Dios no tiene cualquier clase de pueblo. La palabra declaró las características del pueblo de Dios. ¿Entiende? Y eso es lo que buscamos, ¿no? ¿O queremos solo entretenernos? ¿O queremos mirar esas realidades? ¿Ve? Piénsalo, si estamos ante el monte de Dios, ¿entiende? Y miramos su palabra y Dios está en escena, no nos vamos a, sí, ¿entiende? Todos arrogantes. Vamos a salir suplicando, ayúdame, Señor. ¿Entiende? Quiero no fallar, no quiero tener el comportamiento errado, porque no he sido llamado a cualquier compañerismo. ¿Entiende? Tu pueblo no es cualquier cosa. Son las pieles a través de la cual tú te revelas, a través de la cual tú te manifiestas. Oh, Señor, gracias por el privilegio de ser parte de eso. Gracias por la bendición. Te sentirás dichoso, estarás feliz, pero a la misma vez estarás luchando para que resultados de tu aprecio, tu amor por el pueblo sean manifestados. Ah, sí, hermanito, yo te aprecio tanto. ¿Qué haces por mi fe? ¿Entiende? Hacer cosas. Ah, no, sí, yo de repente te invito un poco de comer, de repente te doy regalo un poco de ropa, pero si eso hasta el mundo hace. Pero nadie dará la palabra, nadie traerá luz, nadie se impartirá vida eterna, solo el Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Entiende? Mire las cosas, ¿ve? Que toman lugar en el día en el que vivimos. ¿Entiende? ¿Por qué vendrá el fin de este mundo? Por un mal comportamiento con Israel. ¿Por qué la gente se perderá el rapto y pasará al juicio? ¿Entiende? Y serán rechazados. Su mal comportamiento en el pueblo de Dios. ¿No dijo el profeta cuando él predicó discernimiento de espíritus? Él dijo, la falta de entendimiento para discernir. ¿Ve? ¿Entiende? ¿Ve? Para discernir, dice, el cuerpo de Cristo. Para saber mirar a cada uno en su posición. Piénselo, es tan glorioso verlo de esa manera, porque el profeta dijo, Dios predestinó la edad que tienes. ¿Entiende? Te dio los padres, él pudo haberte dado a tus padres, escogió. ¿Entiende? El tiempo en que estés, la edad que tienes, que seas varón o mujer, tú no escogiste, todo lo hizo Dios. Cuando tú dices, oh Señor, estoy en medio de ese tipo de gente que Dios programó sus vidas. Y Dios les está sacando de esa ignorancia con la que estaba Pablo. Les está sacando a ser parte del monte de Sión. ¿Cómo sabes que esos son ellos? Míralo, sus características. Mira que como ellos actúan es el concepto que tienen del lugar y del compañerismo en el cual se están moviendo. Si estas cosas no toman lugar, así grites, saltes como los profetas de Baal, nada puede hacer Dios por nosotros. Pero si tú entiendes las cosas que deben tomar lugar en tu corazón, ¿entiende? Satanás queda fuera de carrera. Por más maestros ilustres como Gamaliel que se haya buscado, ¿entiende? No hay nada que pueda impedir que esa simiente de hijos se manifieste. ¿Entiende? Ahora mire las cosas gloriosas. Pablo tenía sublimes dones, poderosos dones, pero están inactivos. ¿Qué atan los dones de Dios? ¿Entiende? Falta de entendimiento en su comportamiento con el pueblo. Y falta de entendimiento de el propósito que Dios tiene con él para su pueblo. Y que ya creía en Dios, no en el pueblo ni en él de la manera correcta. El diablo le entregó la manera, dijo, tú eres la destrucción de ellos. Y cuando el diablo le entrega esa manera a alguien, él vive, ¿entiende? Piénselo, él vive no motivando a la gente hacia un crecer de vida espiritual. No, Señor, no le importa si la gente avanza o no avanza. Él no tiene carga por eso. De esa manera tú te das cuenta, esa no es la novia. Esa no es la novia. La novia es una dama, una obra maestra. No diferente. Mire, quiero leer acá. El profeta, él habla, ¿ve? Dice,
dice en el mensaje de la obra maestra, no olvidemos, dice, que en el principio cuando Él hirió el costado de Adán, Él extrajo de algo de allí. Ahora, dice, la herida de Cristo fue por una causa. No solamente porque se hirió y la Biblia relata algo. Fue por una causa. Dice, ¿para mostrar qué? Para poder extraer de Él una pieza para que sea una familia, esa pieza. Lo que sale de Cristo, Dios se propone hacer con eso una familia. ¿Cuál? La novia. La novia es una familia. ¿Entiende? ¿Qué cosas? Cuando tú ves creyentes, de repente no lo conozco, pero al escucharlo hablar, te digo, esa es mi familia. ¿Entiende? Porque la novia no puede hablar otra cosa que no sea la palabra. Ellos no están buscando, es que yo soy más importante, que yo soy esto. No, en ellos no hay ese tipo de lenguaje, ese tipo de pensar. ¿Ve? Ellos, hermano, empiezan a ser protagonistas la luz, la palabra, porque saben, eso es lo que al pueblo le conviene. Entonces dice, la novia, para tomar para sí una novia. Así que cuando su obra maestra quedó perfeccionada, Cristo, la obra maestra quedó perfeccionada, entonces Él tuvo que herirla para extraer de Él, no otra obra, no otra creación, sino de la misma creación. ¿Te das cuenta? No podemos tener otra clase de vida. No podemos tener otra clase de sentir. Míralo, Cristo. Él entendió, Él amaba, tuvo que amarla tanto. ¿Entiende? Dijo el profeta, ni supimos que nos amó. ¿Entiende? Cuando dice la cruz y todo, su debilidad y los azotes y la sangre que botó y todo se ponía débil y la cruz se le caía. Pero al mirar otra vez a esa novia, Él tomaba fuerzas y tomaba la cruz de nuevo. ¿Qué le hacía abrazar esa cruz? ¿Qué le hacía aferrarse? ¿Entiende? Su amor por el pueblo, su amor por esa novia. Y dice, y la novia de Cristo no es otra creación, no es algo aparte. La misma creación, la misma pieza. De Él, de Adán salió, hablando lo que será la novia. ¿Entiende? Entonces dice el profeta, y así es, dice, por casi 2000 años Dios ha estado haciéndose nuevamente una obra maestra. ¿Se da cuenta? Dios no quiere cualquier clase de creyentes. Tú tienes que entender, Dios no predestinó para ti cualquier clase de pensar, cualquier clase de sentir y cualquier clase de actuar. Dios en su voluntad para ti es una obra maestra, no otra, pero la misma que era Cristo. Por casi 2000 años nuevamente Él ha estado haciéndose nuevamente una obra maestra. Porque Él hirió a Adán para extraer una pieza de él, parte de él, una costilla para hacerle una esposa. Y aquella obra maestra que Él hirió en el Calvario, Cristo, de ahí obtuvo una pieza. Es simplemente el Nuevo Testamento. Eso es todo. Ese es el punto. ¿Se da cuenta? ¿De dónde salió el Nuevo Testamento? ¿Quién lo sacó? Pablo. ¿Entiende? A él se le reveló el Nuevo Testamento. Cuando tú miras a Pablo tienes que entender, ve, que ese Nuevo Testamento fue sacado para manifestarse. Porque las cosas reveladas son para que las cumplamos. ¿Entiendes? Entonces dice, cuando Dios hirió a Adán, ¿quién es Adán? Adán es el Antiguo Testamento. ¿Entiende? Entonces viene Pablo y abre, hiere el Antiguo Testamento, como Dios hirió el costado de Adán. Dios por Pablo empezó a sacar el material de la cual la novia iba a ser. Entonces Pablo en el Nuevo Testamento, Él habló, cuando eso se abrió, Él dijo, ustedes son Sion, la Nueva Jerusalén, el Monte Santo, ¿entiende? Donde Dios está, donde Cristo está, ¿entiende? Los que tienen su nombre en los cielos. ¿Puedes creer eso? Que fue sacado, porque ese es material para que la novia venga en escena. Aquella obra maestra que Él dio en el Calvario obtuvo una pieza. Es simplemente el Nuevo Testamento, eso es todo. Él cumplió el Antiguo Testamento, ahora es el Nuevo Testamento, otra pieza para ser cumplida. ¿Entiende? Ve, ¿de dónde salió el Nuevo Testamento? Del Antiguo. El Nuevo Testamento es la costilla del Antiguo Testamento. Entonces cuando tú miras el Nuevo Testamento, miras todo lo que Pablo escribió, todas las cartas, todo el entendimiento que él tuvo, tú entiendes, eso soy yo, porque esa costilla llegó a ser la novia de Adán.
Dios trabajó con eso. Entonces tú entiendes, esa palabra traída por Pablo va a trabajar en mí, va a ser creída por yo, va a ser recibida. Ese es mi material. Porque la novia era esa costilla sacada. Y el profeta viene y dice, el Nuevo Testamento es esa costilla que Dios sacó por Pablo. Y cuando tú miras el Nuevo Testamento, ese es el material tuyo. Si eres la novia. Si eres la novia. Entonces la enseñanza de Pablo, el entendimiento del proceso por el cual Dios llevó a Pablo, es tu proceso. Ahí tienes que verte. Eres tú. Solo que no llegó la hora que se manifieste. Estuvo guardado. Pero por estos 2000 años Dios estaba trabajando. Hizo una parte, dice el profeta, y fue construyendo desde los pies. Ve, Lutero fue los pechos, dice, ¿entiende? Wesley fueron los brazos, ¿entiende? Los pentecostales la boca, el profeta los ojos. Falta la última parte, la mente. Aleluya. Y tú has llegado para ese tipo. Por eso es que para ti viene el entendimiento. Los brazos no entiende, entiende nada, entiende, pero la mente es la que domina todo el cuerpo. Cuando llega la hora de la mente, esa novia maestra empieza a caminar, a moverse, a actuar. Por eso que no se les pidió a otras edades, pero a ti. ¿Entiende? Por eso, hermano, ve, podemos identificar a la novia así, pero por sus características, no por lo que dice que es. ¿Entiende? Hay características que Dios dijo que vendrían. Entonces dice el profeta, otra pieza para ser cumplida. Ven, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son esposo y esposa. La Biblia es varón y mujer. ¿Entiende? Entonces Cristo se aferró y todo el Antiguo Testamento, Él manifestó todo lo que era Isaac, todo lo que era Moisés, todo lo que era Jeremías, todo eso Él manifestó porque eso era Él. Pero ahí en medio de ese Antiguo Testamento aparece una Rahab escondida, aparece una Ruth, aparece una, ¿entiende? Débora, ¿entiende? Aparecen muchos tipos. Pero no salieron a luz, no se sabía qué son esas mujeres gentiles. Pero Pablo hirió el costado y sacó el material. Entonces dijo, esas mujeres son misterios. Pero dijo, ¿qué es? Habla de dos clases de mujeres. Mira, siempre hay de sus dos simientes. ¿Entiende? Una es de la carne, otra es del espíritu. ¿Entiende? Una es Agar, otra es Sara. ¿Entiende? Una es Penina, otra es Ana. ¿Entiende? Una es Jacob, otra es Esaú. ¿Entiende? Entonces los dos espíritus, ¿para qué? Porque así estuvieron en el principio los dos árboles, para que tú decidas qué manifestar. Puedes manifestar las costumbres, las tradiciones religiosas. Ve el sentir que el diablo coloque en ti, el pensamiento. O puedes leer, ¿entiende? El Nuevo Testamento y entender, soy llamado a vivir esto. Esto fue sacado para mí. Entonces dice, el Antiguo y el Nuevo Testamento son esposo y esposa. Se necesitó, dice, el Antiguo Testamento para anticipar el Nuevo. Vino Cristo, la obra maestra, para cumplir aquello. Ahora su novia, solo ella cumplirá todo lo que esté en el Nuevo Testamento. ¿Lo cumplió Éfeso? No. ¿Lo cumplió Esmirna, Pérgamo? ¿Entiende? Había dos simientes. Estuvieron mezcladas. ¿Captas cosas? ¿Entiende? No lo cumplió. Ninguna edad. Cada vez la luz se les fue apagando. ¿Entiende? Entonces el profeta dice, pero el Nuevo Testamento no va a quedar sin manifestación. Entonces él dice, la obra maestra ha venido por 2000 años siendo trabajada. Entonces dice, la novia es la que cumplirá todo lo que está en el Nuevo Testamento. Otra obra maestra está en proceso. Así como a él le tomó 4000 años en hacer la obra maestra, varón, Cristo, 4000 años. Ahora él ha estado por cerca de 2000 años haciendo otra obra maestra, una novia para Cristo. Otra obra maestra. Al formarla, él lo hace por su método incambiable. Él, en la misma forma que hizo la obra maestra varón. ¿Cómo lo hizo? Por su palabra. Esa es la forma en la que él lo hace. ¿Me entiende? Entonces, cuando
nosotros miramos esas cosas, dice el profeta, yo estoy usando, dice, esta parábola, esto en una parábola de la novia, la obra maestra que está llegando a la escena, tal y como la obra maestra cayó, allá Eva cayó, dice, y también cayó la iglesia apostólica. Pero Dios dijo, no la va a dejar caída. Dice, hay una obra maestra levantándose. La obra maestra cayó en Nicea, Roma. Después de Nicea, ella ha venido pasando a través de un proceso, pero ella está regresando otra vez a esa obra maestra, perfeccionada, porque ella es una parte de aquella palabra que fue hablada por Él. Él tendrá una iglesia sin mancha y sin arruga. De ninguna manera será relacionada con ninguna clase de organización o denominación. Esa es la cosa maldita. Ella ha pasado por esas cosas, como Pablo salió de ella, pero aquello nunca estará allí. Nada de lo que nos dio la religión, nada de nuestro propio pensar, de nuestras propias actitudes, de nuestros propios hábitos. La palabra, el Nuevo Testamento tiene que traer a creación un nuevo pensar, un nuevo deseo, un nuevo sentir, un nuevo ver, una nueva actuar. Ahora, no puede Dios darnos eso si no lo deseamos, si no lo desearemos, si no entendemos que eso es lo que nos conviene. Y ahí la importancia de que la palabra sea aclarada, sea abierta, para saber, ¿ve usted?, lo que nos conviene. Entonces, piénselo. Cuando nosotros miramos, el profeta dice, él estuvo contento con las edades. No, eso no era su plan, dice. ¿Ve? Porque había 2 simientes ahí. Pero la voz le dijo, la novia pasará una vez más. El profeta sobre todo dice, cuando pasó la denominacional fue tremendo. ¿Entiende? Entonces quiero leer esto, reconociendo el día y su mensaje. Ve el párrafo 89. El profeta dice, la iglesia no ha reconocido su día. Como Israel de nuevo está en su tierra prometida. Dice, pero no sabe cómo fue que regresó a Palestina. Fue puesta ahí automáticamente. ¿Entiende? Ellos no entienden que fue Dios quien los llevó. ¿Entiende? Por un proceso. ¿Ve? Pero fueron puestos ahí. ¿Por qué? Dice, se necesitó fuerzas nacionales para ponerle en su lugar. Voy a decir esto, dice, fuerzas nacionales pusieron a Israel en su tierra. Fuerzas nacionales pondrán a la iglesia en el Concilio Mundial de Iglesias. ¿Entiende? Fuerzas nacionales, poderes políticos. ¿Entiende? Por votación. De esa manera Israel logró los votos para ser nación. Entonces dice, de ese mismo sistema político llevará a la iglesia al Concilio Mundial de Iglesias. ¿Por qué? Un sistema político no le importa, ¿entiende? La palabra solo le importa que seas adepto de... Mira, Constantino, dice el profeta, era un político. Él quería tener la iglesia unida, no porque le importaba la palabra o el programa de Dios, porque quería un reino poderoso, ¿entiende? Porque quería un imperio, quería un pueblo unido, pero por sus intereses políticos, ¿entiende? Entonces ahí el profeta murió, la iglesia dice, ve. Entonces dice, pero el poder de Dios pondrá al pueblo en la novia. El poder de Dios, el Espíritu Santo, pondrá al pueblo en la novia. O sea, te pondrá a ti dentro del monte del Sión, en la novia. Y no te puede poner otra cosa. ¿Por qué? ¿Entiende? No puedes estar en la novia si no tienes el entendimiento de quién es la novia, de quién es cada creyente en medio del cual estás. Pero cuando Dios te pone en la novia, dice, tu actitud es diferente. Entonces el profeta dice, el mundo hace fuerza para un lado y otro, pero Dios hace fuerza para arriba. El Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios, porque Él dijo, mi espíritu es vida, pondrá a la novia en su lugar, porque reconocerá su posición en la palabra. Entonces, cuando reconozca su posición en la palabra, estará en Cristo. Y no hay fuerzas nacionales que puedan hacer esto. Aunque fuerzas nacionales sí llevaron a Israel a su tierra, las fuerzas nacionales del concilio de iglesias harán que toda organización pertenezca a él, pero el poder de Dios levantará a la novia en la gloria. Este es el punto, hermano. ¿Ve? No puedes tú ser parte de esa novia si no es el poder de Dios llevándote a ti, colocándote en la novia. El profeta dijo, no te vas a unir a ella, tienes que nacer en ella. Entonces, ¿de qué manera? Míralo aquel que no estaba en la novia. Pablo no estaba, pero el poder de Dios lo llevó. ¿De qué manera? Dios le puso una varita mágica y Pablo llegó a ser la novia.
No, le dio entendimiento de cómo debe mirar a la novia, de cómo debe sentir por la novia y de cómo debe actuar a favor de la novia. Eso hace el poder de Dios. El poder de Dios trae luz, entendimiento, sabiduría y poder para decidir operar en eso que conoces. ¿Cómo conoces la novia? ¿Cómo sabes sus características? ¿Entiendes? Mirando en la palabra el proceso por el cual Dios nos va a pasar y luego mirando el resultado. Tiene que ser el mismo. ¿Entiende? El mismo. Porque Pablo está conectado. Pablo fue el que sacó el Nuevo Testamento. Entonces miramos cómo es que Dios, ¿entiende?, ha registrado en su palabra estos secretos. Ve, por eso yo le digo, ¿por qué me persigues? Ese es un misterio. ¿Entiendes? Tú dices, yo no persigo al hermano, ¿entiende? Capte las cosas. Cuando nosotros estamos operando, hermano, ve usted, contrario a la fe del creyente, ¿entiende? Eso es, no el liderazgo del Espíritu Santo. ¿Entiende? Mira los pensamientos que ocurren, mira los pensamientos que vienen. Ah, no, que ser la novia es porque me bauticé en el nombre de Jesucristo y tengo los folletos del profeta y las fotos. Y voy a un tabernáculo, eso me hace la novia. El profeta dice, no hay ningún poder político, ninguna fuerza nacional que te coloque en la novia. ¿Entiende? Pero solo el poder del Espíritu Santo. ¿De qué manera? ¿No era el Espíritu Santo que colocó a Pablo en la novia? ¿No era el Espíritu Santo que colocó, ve usted, a Zaqueo en la novia? ¿No era Zaqueo contrario a Cristo? ¿Entiende? Y no se subió en el árbol para decir, yo le voy a gritar, y cuán hipócrita es este Jesús que está engañando a mi esposa. ¿Entiende? Pero el poder del Espíritu Santo, ve usted, la luz que vino lo colocó a él en la novia. ¿De qué manera? Él se dio cuenta, soy ladrón, ¿entiende? He robado, he estafado, eso no está bien. Voy a actuar contrario a las cosas erradas que he hecho. Eso es poder. Actuar, ¿entiende? En beneficio de Dios, del pueblo de Dios, solo lo hará la novia. Solo ella. Muchos podrían actuar yendo a la iglesia, muchos podrían actuar hablando y tal vez queriendo enseñar algo, pero no con ese amor y con ese interés de ver a la novia, ¿entiende? De una manera libre, como Dios le enseñó a Gedeón. ¿Entiende? ¿Ves el pueblo? Sí, Señor, nos ha sucedido todas estas cosas. Correcto, le dijo. ¿Ve? Pero ahora yo he descendido a ti para que seas un libertador. ¿Entiende? Eso es lo que Dios hizo de Pablo. Te he hecho luz para los gentiles. Eso es lo que Dios quiere hacer de ti, un libertador. ¿De qué? De la ignorancia, de la mala actitud, del mal entendimiento, del pensamiento errado, para que tú traigas luz. Porque mucha gente está actuando erradamente por falta de entendimiento correcto. Pablo está actuando así no porque no es un hijo. Su entendimiento a través del Gamaliel, a través de su religión, su entendimiento era errado. ¿Entiende? Entonces cuando el Espíritu Santo vino, ve, usted le colocó en la novia, ¿de qué? ¿Cómo? Dándole entendimiento correcto, revelándole lo que a él le conviene. De esa manera fue introducido. Entonces, ¿cuáles son las características de la novia? ¿Entiende? ¿Cómo podemos ser colocados ahí? Solo el poder de Dios puede colocarnos en la novia. ¿Entiende? ¿De qué manera? De la misma manera que colocó a Pablo, de la misma manera que colocó a Moisés o a Gedeón, a todos. Y cuando la novia viene a escena y tú eres parte de la novia, dice el profeta, no eres cualquier cosa, eres una obra maestra. ¿Entiende? ¿De qué material? No otra creación, dice. No de otro material, del mismo material del novio. La misma creación del novio. Nos gusta eso, ¿no? Dios así lo programó. Él pudo haber dicho, vas a hacer algo más inferior. No más inferior, lo mismo. Porque eso dice la ley de Dios. Ninguna especie se una con otra. Especies iguales tienen que unirse. Y Dios divino, Cristo divino, no puede unirse con otra especie. Tiene que ser una de la misma calidad de Él, de la misma naturaleza de Él. Eso es lo que Dios se propone hacer contigo. ¿Entiende? Y si eso es lo que Dios dice, es porque tú tienes dentro de ti, ¿ve?, los potenciales para ello. Y Pablo lo tenía. Pero ¿por qué no opera? ¿Por qué no funciona? Por su entendimiento errado que le llevaba a actitudes erradas. Era sincero, sin duda. Era hijo de Dios. Pero ¿te das cuenta del entendimiento errado lo que produce? Un mal comportamiento con el pueblo de Dios. Y un mal comportamiento con el pueblo de Dios, ¿te das cuenta lo que trae? El fin del mundo. O el fin de esa persona. ¿Entiendes? Esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Si venimos al monte de Sión, nos gozamos, nos alegramos, pero con un respeto, con una admiración por cada creyente, por cada hermana, por cada hermano. ¿Entiende? Y Pablo, ve usted, él estaba dispuesto, dijo, hermano, a dar su vida por el pueblo.
¿No estaba Moisés dispuesto a dar su vida por el pueblo? Bórrame a mí del libro, dijo, pero no mates a ellos. Y no es que lo amaban, ¿entiende? Pero él aprendió la enseñanza que Dios le dio. Igual Gedeón, ¿entiende? Y pudo liderar una liberación. Tuvo fe que en pocos hombres iba a liberarlos, iba a acabar con los madianitas y lo acabó, ¿entiende? Y trajo un tiempo bueno para Israel, ¿entiende? Entonces, esas son las cosas que tenemos que entender. Miramos cómo es que las naciones se están comportando con Israel. Le dan la espalda, no lo ayudan, nadie quiere auxiliarlo, nadie quiere ayudarlo, ni siquiera diplomáticamente, y nadie ni siquiera quiere decir algo a favor de Israel. Tú te ves que el ministro de Israel se para en las Naciones Unidas, el hermano les dice las cosas tan claras, lo único que hacen es agachar la cabeza, nadie dice nada. Israel está solo, la novia está sola, ¿entiende? ¿Qué cosas? Si no tengo nada, no tengo deseos, no tengo ninguna intención de operar a favor de la novia, soy una de esas naciones. Porque solo Israel está por Israel y solo la novia está por la novia. Entonces tengo que mirar las características que hay en mí. Y cuando yo estoy con las características cerradas, tal vez todavía soy bajo el liderazgo de Gamaliel, ¿entiende? Bajo las cartas de recomendación de todo ese Sanedrín, ese concilio, ¿entiende? ¿Pero qué es? Pues hay que botarlo, hay que quemarlo, ¿entiende? Eso es lo que Pablo hacía. Le decía, mira, encontró a la gente lleno de filosofía, lleno de sus libros, ¿entiende? Entonces le dijo, ve, mira, esta es la realidad. Y mira, la Biblia es el real libro. ¿Que sí? Pues esto no vale, no vale, ¿entiende? Sí, Pablo, creemos que no vale. ¿Creen? Prueben que no vale, dijo. Muy bien, Pablo, cogieron sus libros y los quemaron, dice. ¿Entiende? Él hizo protagonista la palabra porque Pablo sabía, a ellos les conviene tener una relación correcta con la palabra, porque la palabra les va a dar luz y entendimiento. La palabra es Cristo, ¿entiendes? Pero para ello tenía que destruir la influencia que las cosas cerradas tenían en ellos. Dice la Biblia, libros de brujería, libros de hechicería, libros cerrados que influenciaron su vida de ellos. Ellos tenían que quemarlo, destruirlo. Pablo lo llevó a eso, porque él aprendió, yo todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo mismo, no importa cuántas cosas cerradas ve, de repente espíritus han venido, ¿entiende? Pero hermano, ve, si tú eres un real hijo, tu comportamiento va a ser corregido, va a ser arreglado, ¿entiende? Pero si como Esaú, Dios nos da la primogenitura, ya lo tienes y aún así ¿lo menosprecias? ¿Entiende? ¿Qué cosas? Mira cuán terrible es. Mira dónde está el juicio. ¿Entiende? En su mala actitud con la novia. ¿Entiende? Y nosotros tenemos que luchar y pelear y ser soldados para que nuestras actitudes en medio del pueblo de Dios sean correctas. Eso queremos, ¿no? Eso buscamos. ¿Entiende? O queremos, ve usted, ser derrotados. ¿Entiende? Queremos tener las características de esa novia, ¿no? No queremos repetir la historia de derrotas, no queremos repetir una historia de fracaso. Entonces vale la pena el esfuerzo, ¿entiende? Entonces vale la pena, ve usted, entiende, cada acción y esfuerzo y sacrificio que se haga, ¿entiende? Entonces esas son las cosas que tiene que bajar a nuestro corazón. Pongámonos de pie. Aleluya. Esa es la razón, ve usted, de reunirnos. ¿Ve? Porque solo si nos reunimos de repente para participar de un compañerismo por ahí, conocernos y pasear y tal vez comer juntos, bueno, eso es posible, cualquiera puede hacerlo, ¿entiende? Pero para que luz de Dios, para que Él venga a la escena, ¿entiende? ¿Ve? Eso solo Dios puede hacerlo, ¿entiende? Entonces, ese es el propósito de nuestro compañerismo. Y es que Dios los bendiga y vamos a dar gracias al Señor. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos has dado, Señor, para estar en este lugar. Y la bendición, Padre, también de poder estar, Señor, alrededor de la fe de tu pueblo aquí y también, Señor, alrededor de la fe de muchos creyentes, Padre, a la distancia, proveyendo los medios necesarios para, Señor, que eso sea posible. Te decimos gracias por ellos, Señor, porque este es un día donde necesitamos más que nunca el entendimiento, la luz correcta, Señor, para que nos posicione en las acciones que debemos estar manifestando y dejar las que no debemos estar manifestando, salir del liderazgo y de la unción y de la motivación errada, Señor, a actuar contrario a tu pueblo, contrario a la fe del creyente, como Pablo lo hacía. Pero podemos, Señor, estar motivados a una actitud correcta, Señor, a acciones que motiven la fe de nuestros hermanos, que inspiren, Señor, ve, una relación correcta de cada creyente con
con tu palabra, Señor. Eso es lo que conviene y llévanos, Señor, a eso. Y creemos que lo estás haciendo y te decimos gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús nos encomendamos a ti con la súplica, Señor, de que cada uno realmente te invite a ti, que tu palabra sea sellada en su corazón y que tu espíritu la haga más clara. Padre, que cada uno pueda tener ese deseo, porque no puedes darnos lo que no deseamos, Señor, pero tu palabra trayendo luz y entendimiento para colocar en nosotros el deseo correcto. En el nombre de Jesús te decimos gracias por todo, Señor. Amén, amén. Dios les bendiga.